Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de A Fondo con María Emma por Noticias Caracol Ahora. Esta noche, con el regreso de la cultura por todos lados, tenemos Arbo en Bogotá, tenemos las ferias y fiestas del libro, tanto en Medellín como en Pereira y en Cali próximamente. Tenemos también el regreso del cine y el teatro, que tanta falta nos hacían en plena marcha. Así que es como ese alimento que nuestros invitados han cultivado durante mucho tiempo. Munir Falam ha estado en varias ocasiones tratando de coquetearle a la cosa política, a lo público, a la presidencia de la República como candidato en alguna oportunidad, y es el CEO, el presidente de Cine Colombia. Y Ramiro Osorio, un viejo amigo, colega y compañero, primer ministro de Cultura de nuestro país, cuando nacía, dijéramos, como este proyecto de separar la educación del Ministerio de Educación, la cultura, y hoy director del Gran Teatro Mario Santo Domingo. Así que es un gusto tenerlos a los dos y queríamos primero ver qué significa como este renacer, este momento tan interesante donde la cultura era tan necesaria como para el alimento espiritual. Munir, comenzamos por ti. Bueno, un saludo muy especial, Maraema, y muchas gracias. Y pues Ramiro, qué gusto volverte a ver después de tanto tiempo. A ver, particularmente en la industria del cine ha pasado algo un poco distinto a las demás expresiones culturales. Y es que no solamente la pandemia afectó radicalmente la asistencia, porque la asistencia en el mundo bajó un 85% del 2019 al 2020. Y aún estamos pues en una situación compleja, estamos más o menos en el 35-38% de lo que se hacía en el 2019. Ha sido un reto muy interesante, muy difícil, porque fuera del tema de la pandemia en sí trajo unos cambios estructurales en el negocio y en la industria de Hollywood. O sea que no es solamente la asistencia a cine por la pandemia, sino también los cambios estructurales que se vienen dando en el cine. Por el streaming y por los Netflix y los Amazon Prime y eso, la gente como que cambió el chip. Todos los estudios de Hollywood, sí, todos los estudios de Hollywood sacaron, digamos, sus plataformas digitales y obviamente con razón les han dado mucha importancia, y cuando reabrieron los cines eliminaron lo que se llama la ventana, que es el tiempo que transcurre entre el estreno de la película en cine y el estreno en una plataforma digital. Eso se eliminó. Muchas películas salieron exclusivamente en plataforma y no salieron en los cines, los pocos que habían abierto, y otras salieron paralelamente al mismo tiempo en la plataforma y en el cine. Eso afectó la industria muchísimo cuando estaba tratando de reactivarse a finales del año pasado. Cine Colombia particularmente no había abierto precisamente por eso. Y eso todavía sigue, pero va a cambiar. Ya Hollywood está entendiendo que la ventana es muy importante para la industria. Claro, y yo recuerdo una frase de Ramiro Osorio que siempre hablaba de que un país, dijéramos, de alguna forma se lee a través de sus artistas y necesita como el alimento cultural. En el teatro o en todas estas manifestaciones, ¿usted ha sentido que eso le ha servido? ¿Le ha servido a los niños? ¿Le ha servido a los colegios? ¿Le ha servido a una sociedad, Ramiro? Bueno, primero muy grato estar contigo en el programa, María Emma, y compartir con Munir estas reflexiones. Bueno, también, como decía muy bien Munir, la pandemia significa también para las artes escénicas un golpe estructural verdaderamente tremendo. Primero porque es una parte muy débil de la cadena y es de las más afectadas, ¿no? Entonces, muchas salas en nuestro país que son pequeñas salas, que es todo lo que se llama las salas concertadas de artes escénicas, pues tienen una parte fundamental de sus ingresos en las taquillas. Y al parar eso en seco, pues entonces pierden un porcentaje muy grande del dinero que tienen para vivir de su trabajo los artistas de esta sala, ¿no? En concreto, nosotros somos un teatro público, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo,
que se administra y se gestiona a través de un modelo público-privado, en donde está la Alcaldía de Bogotá y la Familia Santo Domingo por un lado, que hacen el 50% del presupuesto, y el otro 50% del presupuesto, el público pone el 28% cada año con la compra de sus entradas. Entonces nosotros el 16 de marzo paró el 28%, ese recaudo paró de inmediato, ¿no? Y la otra parte pues son empresas patrocinadoras y la cooperación internacional. Entonces, para empezar, ahí fue muy difícil, pero nosotros además tenemos un problema muy importante para hablar de la pandemia, que es que el tema, los artistas tienen que estar mirándose, hablar, cantar, bailar, y claro, que en estas condiciones era imposible realizar, ¿no? Nosotros tuvimos las salas cerradas el 16 de marzo hasta julio, en donde nos autorizaron a hacer actividades de artes escénicas sin aglomeraciones y sin público. Empezamos a hacer, nosotros tenemos una plataforma digital que habíamos creado en 2014 y que la hacemos con Caracol Televisión, y que era una plataforma que daba al mes un espectáculo en directo desde el Teatro Mayor. Con la pandemia empezamos a pasar un espectáculo cada semana que dura las 24 horas de 7 días y que la gente puede ingresar gratuitamente a esa página, ¿no? Los índices de audiencia son enormes, ¿no? Eso fue una respuesta muy importante, pero al final lo nuestro es la presencialidad. Las artes escénicas, su esencia es ese encuentro único e irrepetible entre el público y los artistas. Entonces, ¿cómo recuperarlo? Y es hasta octubre que nos permiten abrir las salas al 30%. Y ahora ya prácticamente es que 70, 80%. La semana pasada el 75%. Sí, eso ya mejora. Yo quería preguntarle a Munir, ese esfuerzo que Cine Colombia hizo, bueno, además es que no les hemos contado los dos grandes empresarios que son estos hacedores de cultura, no solamente hacen cultura, sino que también son grandes empresarios en sí mismos, ¿no? Para ayudar a conseguir recursos para este par de empresas. La Ruta 90, Munir, ese proyecto tan extraordinario de recorrer el país, es tal vez algo, yo no había visto nada tan especial como eso, ese camioncito que iba por todos los lados, ríos, mares de Colombia, presentando por primera vez cine, era como prácticamente una película. ¿En qué va eso y qué significó? Pues María M., ese proyecto lo creamos a raíz de los 80 años de Cine Colombia. Y sigue funcionando divinamente. O sea, ahora con la pandemia, nosotros no paramos. La gente cree que la Ruta 90 paró. Logramos ajustarnos a la situación. Por ejemplo, entregamos más de 10.000 mercados en las zonas más vulnerables alrededor de Bogotá. Segundo, continuamos dando cine en los condominios más grandes de las zonas más afectadas, obviamente, de alrededor de Bogotá. Proyectábamos la película y la gente desde los balcones, sin salir, desde los balcones podían apreciar la película. Tercero, estuvimos repartiendo implementos médicos a los principales hospitales de Cundinamarca, y eso lo hicimos de la mano con la Fundación Santo Domingo. Y finalmente, apenas pudimos, continuamos recorriendo, digamos, todo Colombia, y en este momento estamos recorriendo varios departamentos del país. O sea que seguimos, la Ruta 90 sigue viento en popa. Maravilla. Quería preguntarles a ambos, en este momento en que estamos prácticamente a puertas de una nueva elección para el Congreso, elecciones presidenciales, ¿cuánto va a pesar? ¿Cuánto debe pesar, Ramiro, usted que estuvo en lo público, que fue ministro de Cultura, cuánto va a pesar en esta campaña y debería pesar el tema de lo cultural, de la educación, de ese alimento tan necesario? ¿Será que importa y que se ve afectado en esta campaña? Yo te respondería en cuánto debería pesar, ¿no? Nosotros lo que nos realmente somos es una gran fortaleza de diversidad y de creatividad de este país. Entonces, la apuesta sensata de cualquier campaña debería ser, hombre, vamos a apostar por eso. Vamos a apostar por un gran cambio en la educación. Y tú que fuiste ministra de Educación, sabes que uno de los problemas graves de nuestra educación es que
cuando los niños están en el colegio, empiezan su proceso educativo, tienen dos carencias. Una, que nosotros, siendo un país con esta diversidad, esta riqueza cultural, esa educación no nos da ese referente. Nosotros no salimos siendo orgullosos y conocedores de esa inmensa diversidad cultural de este país. Y dos, que es una educación que no permite detectar oportunamente los talentos y acompañarlos a lo largo del proceso educativo, lo que decía Gabriel García Márquez en La Misión de Sabios. Entonces, ese debería ser. La Misión de Sabios también, ¿no? Exactamente. Munir, que encabeza una empresa tan importante en el tema audiovisual, sabe todo lo que significa el desarrollo de la industria audiovisual en Colombia como creación de puestos de trabajo. Pero no solo eso, es una industria en crecimiento gracias a las leyes que se han hecho, pero es una industria que nos devuelve a nosotros nuestros imaginarios, nuestras identidades, ¿sí? Es que un gran director de cine brasileño decía un día que un país que no tiene cine es como una casa que no tiene espejos, ¿sí? Entonces, o sea, yo creo que la apuesta de las campañas debería ser decidida. Y para terminar, el escenario de lo cultural es el escenario de reconstrucción de este país. Nosotros, por fortuna, no tenemos ninguna región de Colombia que se quiera separar por razones de cultura o de lengua. No, nosotros no tenemos graves problemas culturales. Somos en eso un país muy esencialmente unido. ¿Por qué no le apostamos a eso? ¿Por qué no le apostamos a crear el diálogo entre las diversas regiones del país, entre las diversas culturas del país, en respetar las culturas de este país? Esa me parece que debería ser la gran apuesta de una campaña política. Y Munir lo ve posible también, que en la campaña los candidatos a la presidencia, que llevemos este tema como esencial. El cine, pues sí, como dice Ramiro, ha sido una de las industrias que más ha crecido. El olvido que seremos es una película que ha roto todo margen. ¿Cómo lo ve usted? Yo estoy de acuerdo con Ramiro, y comenzó diciendo algo que es cómo lo deberían ver. Yo siento que la cultura, a la cultura no se le ha dado realmente la importancia que merece, y más que la importancia que merece, la contribución de fondos que requiere, porque gran parte de la cultura vive es de patrocinios, vive es de aportes del sector privado, del sector público. O sea, no puede generar los ingresos que es, por sí misma, que se requieren, digamos, para poderla desarrollar. Entonces a Ramiro le toca una labor sumamente compleja, no tanto como a mí, porque al fin y al cabo nosotros somos una empresa más con ánimo de lucro, y tenemos una infraestructura económica que funciona muy bien. Pero la cultura es un tema que sí lo deberían tener en las agendas los principales gobiernos, y con mayor razón los candidatos que van a participar pues en esta contienda. Pero tristemente eso nunca es el caso. Yo creo que la cultura es algo que utilizan como una herramienta porque les queda muy bien, se ve muy bien, y digamos se ganan los votos con el público colombiano, pero no porque tengan una convicción real con la cultura. Y llegamos a hacer, yo creo que un volumen enorme de películas, ¿no? Antes de la pandemia, pues creo digamos, que 40 largos o una cosa no, bastante digamos, gruesa. Colombia tradicionalmente en los últimos 10 años ha crecido mucho en el cine. La asistencia, por ejemplo, hace 10 años eran 30 millones de boletas las que se vendían. El año 2019 cerramos con 73 millones de boletas. Se estrenan en los últimos años, han estrenado 360 películas por año. Obviamente en el 2020 estrenamos muy poquiticas a final de año. Y este año yo creo que si continuamos como estamos, vamos a lograr estrenar unas 220 películas en el 2021. Qué barbaridad, pero es un también importante. Sí, hay algo que me parece muy importante de recalcar de lo que acaba de decir Munir. Es ese tema que necesitamos para consolidar el sector de la cultura, que es el de la corresponsabilidad. La tarea de la cultura y el financiamiento de la cultura es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Y tiene que haber desde el Estado unas políticas muy claras para auspiciar, para desarrollar esa corresponsabilidad, ¿no? Yo veo con ilusión
algunos personajes que están apareciendo en la política nacional que sí creen en la cultura y que sí creen en el valor de la cultura, ¿no? Claro, que es como ese humanismo que uno empieza a ver en esas políticas de muchos de los candidatos de centro, sobre todo. A mí, del teatro, a veces, ¿cuál es su relación, por ejemplo, con las bibliotecas, con su propia biblioteca que está en ese mismo sitio y con la educación? ¿Cuánto puede uno crear o mejorar el tema de educación desde el teatro, desde un teatro que a veces algunos creen que puede ser de élite, Ramiro, ¿o no? No, decididamente no. Pero yo voy a hablar de un caso. Nosotros tenemos un programa que se llama 100.000 niños al mayor, que creamos en 2014 y que está orientado a los niños de los colegios de los estratos 1, 2 y 3, de las zonas, digamos, más desfavorecidas de la ciudad. Es un programa presencial que llevamos a tener hasta 275.000 niños vinieron en 5 años al teatro. Llevar 275.000 niños son decenas de autobuses, artistas, programas, etcétera, refrigerios, expertos trabajando. Y es un programa que hacemos en relación con la Secretaría de Cultura de Bogotá. Y ha sido absolutamente maravilloso. Viene la pandemia. ¿Qué pasa? Lo queremos hacer virtual, como tenemos la plataforma, pero nos damos cuenta que esos niños no tienen acceso a la virtualidad en sus casas. Y hemos empezado a hacerlo a través del canal Capital, organizado con el colegio, y los resultados son absolutamente extraordinarios. ¿Y qué nos ha pasado en esta pandemia que nos ha enseñado muchas cosas? Una, a nivel de lenguaje, que el tema de la virtualidad no sirve lo mismo que hacíamos desde las salas de transmitir en vivo, no. Aquí hay que tener otros tiempos, otros niveles de luces, de sonidos. Terminamos creando un personaje para 100.000 niños al mayor que se llama Regi, o regidor, que es el que manda en un escenario. Y es un muñeco, que es el que presenta los espectáculos. Bueno, no se imaginan los resultados. Tenemos en el año pasado, desde que empezamos a hacer el programa hasta final de año, llegamos a 375.000 niños debidamente organizados con sus colegios y esos espectáculos como parte de su agenda de cultura que estaban trabajando. Maravilloso, maravilloso. Yo creo que en el cine pasa algo similar. Yo quería preguntarles a ambos ese tema de la virtualidad, de lo digital, de los streamings, ¿llegó para quedarse? Es decir, ¿puede convivir con un Cine Colombia presencial o cómo lo perciben ustedes a futuro? No, indiscutiblemente llegó para quedarse. Yo creo que en este momento los estudios de Hollywood, por ejemplo, la prioridad son las plataformas, mientras logran madurar las afiliaciones. Una vez lleguen a una afiliación, digamos, donde ya el crecimiento va a ser mínimo, pues ahí sí vuelve a enfocarse muchísimo en el cine. O sea, el cine tiene mucho futuro. ¿Por qué? Lo que le da valor agregado a un producto, sea documental, sea una película, un largometraje, un cortometraje, el valor para vendérsele a una plataforma se lo da el cine. Cuando una película, un documental es importante en la industria del cine, la taquilla es importante a nivel mundial, ya de por sí eso le da el valor para que se pueda comercializar en la plataforma. Ya Hollywood se está dando cuenta que sin el cine es difícil que la plataforma funcione de la misma manera. Tanto así que ya Disney hace 15 días tomó la decisión que las 7 películas que van a estrenar de aquí al 31 de diciembre van a tener una ventana de 45 días, cosa que hacía 6 meses la habían abolido. Decían que todas las películas de Disney iban a salir paralelamente en cine y en la plataforma. Ya se echaron para atrás. Lo mismo hizo Warner. Warner, a partir del 1 de enero, todas sus películas tendrán igualmente una ventana. O sea que no sabemos cómo va a quedar la industria. Yo diría que para allá, para el 2023, ya vamos a tener una nueva normalidad, como llama, una nueva realidad, y vamos a poder entender cómo va a quedar esta industria y muchas otras. Y a mí me encantaría saber si tenemos grandes proyectos nacionales, tanto en la Sinfónica o en la Filarmónica o en producciones cinematográficas nacionales. ¿Hay planes o apenas es como la industria volver a moverse, dijéramos, este motor y después de eso, hacia el 23, pensar en producciones
nacionales, Ramiro y Munir, ¿cómo lo ven? No, hay planes, por supuesto, pero quiero retomar un poco lo que comentaba Munir. El tema de la virtualidad llegó para quedarse, ¿no? Y aún en un tema tan presencial como son las artes escénicas, ¿no? Yo creo que ya haríamos mal si desmontáramos todo lo que hemos aprendido. Lo que hay es que ver cómo llegamos a ese equilibrio de que hablaba Munir y que vamos a necesitar un poco de tiempo para ir comprendiendo bien el tema. Nosotros obviamente tenemos proyectos y la reactivación no está en el futuro, la reactivación es hoy, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos una Tosca que vamos a hacer ahora en diciembre, dirigida por Andrés Orozco en la parte musical y con un elenco nacional e internacional impresionante, entre ellos Valeriano Lanchas debutando un rol, en fin, una cantidad de novedades y nosotros no hemos parado ni vamos a parar, ¿no? Al contrario, yo creo que... Igual al cine, me imagino. Yo diría que es exactamente igual, definitivamente, como dije ahora, las plataformas van a quedar, vamos a convivir con ellas, pero llevábamos muchos años conviviendo con Netflix y el cine seguía creciendo doble dígito. En el 2019, por ejemplo, creció el 14% la asistencia frente al año 2018, o sea que veníamos creciendo muy bien. Proyectos, claro que van a existir proyectos, yo no creo que proyectos, digamos, muy grandes en la industria cinematográfica, porque es muy difícil, a no ser que sean coproducciones. Pero este año Colombia acaba de enviar a Memoria como su película para los Oscars. Eso sucedió apenas ayer. Eso va a ser interesante porque es una película que fue filmada, como todos sabemos, aquí en Colombia y tiene algunos elementos colombianos y va a ser o ha sido clasificada como película colombiana, razón por la cual se presentó en nombre de Colombia a los Oscars. Vamos a ver cómo le va. Extraordinario. Y, por ejemplo, en el caso de Netflix, con El olvido que seremos, ¿es una sociedad entre los dos o una venta o cómo Pues, es un negocio así? Nosotros le dimos al olvido una ventana un poco más corta a raíz de todo lo que estaba pasando en el mundo. Normalmente eran 90 días después de que se exhibiera en cines, se podía exhibir en una plataforma. Se redujo un poco la ventana y ellos la comercializaron en Netflix. Normalmente Netflix no hace sociedades con productores de películas, sino que compran los derechos por un precio determinado. Eso es lo que hace Netflix. No sé en qué condiciones exactamente lo hicieron con Caracol, pero normalmente lo hacen así. Pues no, yo quería darles las gracias a ambos por abrirnos un poco la mirada a lo que es la industria, a lo que es la cultura, a lo que es la responsabilidad que tenemos y a lo que de pronto será este periodo preelectoral. Y una palabrita final sobre cómo nos fue con este Ministerio de Cultura, cómo nos fue con este gobierno. Logramos avanzar más allá de la pandemia. Y ese es el camino que debemos seguir para concluir, Munir y Ramiro. Yo creo que el Ministerio de Cultura ha cumplido su función bastante bien, ¿no? Pero se ha ido debilitando a lo largo de los años. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Yo fui director de Colcultura en el gobierno del presidente Gaviria. Hicimos un trabajo de planta de construcción institucional muy importante y llegamos a tener 712 empleados, 712 funcionarios, pero muy bien escogidos. Cuando se crea el Ministerio de Cultura, el compromiso del presidente Sanz Pérez, no se crean más cargos. Hicimos un retiro voluntario muy grande porque había mucha gente que se tenía que pensionar. Llegamos a 711 personas y entraron, de esas 700, 300 personas entraron vía la Universidad Nacional en un examen rigurosísimo. Bueno, hoy, para no hacer largo el cuento, el ministerio tiene un poco más de 300 personas. Para que se den una idea, ¿no? En términos reales, el Ministerio de Cultura tiene hoy el mismo presupuesto de inversión que en 1998 que dejamos nosotros, con muchos más programas, con muchísimas más actividades, ¿sí? Entonces, a mí me parece que en la voluntad política se ve realmente en hechos concretos, ¿no? Y yo creo que ha habido un deterioro institucional muy importante y un reto del nuevo gobierno es recuperar
porque los sectores necesitan en el gobierno unas instituciones que los encabecen, que sean importantes, que los sectores se sientan bien representados, que los ministros sean de verdad unos defensores de sus sectores, ¿no? Por Claro, eso, yo creo que fue el objetivo de crearlo. No sé, Munir, no depende tanto del Ministerio de Cultura, pero ¿cómo ha visto como esa tarea y esa responsabilidad desde la industria también, que es su sí, caso? perdóname, nada más, Sí. María Emma, para terminar el tema y ser justo. Se han dado en este gobierno algunos pasos muy importantes. Voy a citar uno. El decreto 397 que creó, que es el aporte 697, perdón, que es que se puede descontar el 165% del impuesto de la renta, se puede descontar a través de COCREA, que es una institución que se creó para ello. Eso es un tema importantísimo. Eso realmente es uno de los estímulos más claves que existen hoy, y no solo en Colombia, en América Latina es un estímulo ejemplar. Es un poco complejo el proceso de salir adelante y lograr que uno tenga esas autorizaciones, pero es un paso muy importante. Pasos así son los que se tienen que dar para esta corresponsabilidad de la que yo hablaba antes. Gracias, sí. Munir, ¿cómo ves precisamente esa corresponsabilidad? Pues a ver, yo creo que la pandemia frenó o desaceleró el ritmo al cual veníamos. Por todo lo que ha sucedido, yo creo que hay prioridades para el gobierno y entendibles, mucho más importantes que el tema cultural y particularmente en el tema del cine. El tema del cine, por ejemplo, a pesar de que para nosotros, hago una correccioncita pequeña ahí, Ramiro, el Ministerio de Cultura, o María Emma, el Ministerio de Cultura es muy importante para nosotros, muy importante. Pero la verdad, tengo que ser sincero, lo vimos un poco ausentes con la industria del cine en la pandemia. Eso sí, por lo menos con lo que es distribución y exhibición, y yo diría que también en producción, estuvo muy, muy ausente. Y digamos, los 15 meses, nosotros, por ejemplo, fuimos la primera empresa en Colombia en cerrar la operación y estuvimos 15 meses cerrados. En esos 15 meses, si el gremio se logró reunir 3 o 4 veces con el Ministerio de Cultura, fue mucho. Y además no se obtuvo, digamos, absolutamente nada. O sea que fue muy duro, ha sido muy duro para la industria. Ya reabrimos y ahí vamos. Pues confiamos que esa voluntad política esté de vuelta, esté en las campañas, tanto para el Congreso, que es definitivo en esta industria, como las industrias culturales, como con las campañas presidenciales. A los dos, Munir Falá, Ramiro Osorio, gracias por acompañarnos y adelante. Vamos a estar en esa Tosca, vamos a estar en todas las películas que han de venir y visitándolos muy frecuentemente. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias, María gracias Emma. por todo. Muchas Saludos, gracias. Gracias. Que estén Un muy fuerte bien. abrazo y gracias, un qué abrazo. bueno haberlos tenido a los dos. Nos vemos en 8 días en A Fondo con María Emma de Noticias Caracol Ahora. De verdad que alimenta el alma este tipo de conversaciones. Hasta dentro de 8 días.